Charles Spurgeon. Vistámonos de fiesta. Verso. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Apocalipsis 3:4. Entendemos que esto se refiere a la justificación. Andarán en vestiduras blancas, es decir, gozarán de una constante conciencia de su justificación por la fe. Sabrán que la justicia de Cristo les es imputada, que han sido lavados y emblanquecidos más que la nieve. Además, este pasaje se refiere al gozo y a la alegría, pues las vestiduras blancas eran, entre los judíos, vestidos de fiesta. Los que no han ensuciado sus vestiduras tienen sus rostros siempre alegres. Ellos entenderán lo que Salomón quiere decir en el siguiente pasaje. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, porque tus obras ya han sido aceptadas por Dios. El que es aceptado por Dios usará, mientras anda en dulce comunión con el Señor Jesús, los blancos vestidos del gozo y de la alegría. ¿De dónde proceden tantas dudas, tanta miseria y tanto dolor? Muchos son los creyentes que ensucian sus vestiduras con el pecado y con el error, y a causa de esto pierden el gozo de su salvación y la consoladora comunión con el Señor Jesús, es decir, no andan en vestiduras blancas. Esta promesa se refiere también a los que andan en vestiduras blancas delante del trono de Dios. Los que no han ensuciado sus vestiduras aquí, andarán ciertamente en ropas blancas allá, donde las huestes vestidas de blanco cantan al Altísimo perpetuas aleluyas. Poseerán inconcebible gozo, felicidad no soñada, bienaventuranza inimaginable y una felicidad mayor de la que puedan desear. Los perfectos de camino tendrán todo esto, no por mérito ni por obras, sino por gracia. Ellos andarán con Cristo en vestiduras blancas, porque Él los ha hecho dignos. En su grata compañía beberán de las fuentes de aguas vivas. Comentario bíblico. Apocalipsis 3:2-4. Lo que Jesús quiere que haga la iglesia en Sardis. Palabra de Dios para todos. Ya tus buenas intenciones están casi muertas. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta, porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó hacer. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado. Obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón, y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Sin embargo, aún hay unos pocos de ustedes en Sardis que no han manchado su ropa. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Reina Valera, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Ahora reflexionemos en cada fragmento de estos pasajes. Sé vigilante. Esta primera instrucción de Jesús les dice que necesitan examinar y proteger, fortalecer lo que tienen. Al decir Jesús, afirma las otras cosas que están para morir, podemos deducir que la condición espiritual de la iglesia de Sardis era mala, pero no estaba sin esperanza. Espiritualmente había cosas que aún podían ser fortalecidas. Jesús no se había rendido y era tarde, que están para morir, pero no demasiado tarde. Es su historia, la ciudad de Sardis fue fácilmente conquistada 2 veces. No era que los ejércitos que atacaban abrumaran a Sardis, sino que la confianza excesiva los hizo que no fueran vigilantes. El estado espiritual de la iglesia de Sardis era un reflejo del carácter histórico de la ciudad. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto muestra que sus obras no habían llegado a la medida del estándar de Dios. Hacer obras no es suficiente, porque Dios requiere una intención en particular y un propósito en todas nuestras obras. Nuestras obras deben de ser hechas con el corazón y en una manera que las haga ser perfectas delante de Dios. Respecto a la frase, no he hallado tus obras perfectas, Clark dice, ellos hacían deberes de todos tipos, pero no los hacían de manera completa. Ellos estaban constantemente empezando, pero nunca concluían nada. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Lo que ellos deben de hacer es acordarse cómo han recibido y oído la palabra de Dios. Deben de guardar esas cosas
y deben de arrepentirse y restaurar la autoridad del Evangelio y la doctrina apostólica sobre sus vidas. Pablo describió en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 el tipo de recepción de la palabra que ellos necesitaban recordar. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Jesús les advierte del gran peligro de no mantenerse vigilantes. Si ellos ignoran su mandamiento de velar, entonces Jesús vendrá sobre ellos como ladrón, en un tiempo que ellos no esperan. Vendré sobre ti. ¿Cómo vendrá Jesús sobre ellos? Él podría venir sobre ellos en el sentido de traer un juicio inmediato, o Él podría venir sobre ellos en el sentido de su venida por la Iglesia en el rapto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16-17. Usado en cualquier sentido, muestra que su venida puede ser repentina y sin anunciarse, así que ellos deben de velar. Winston Churchill le dijo a Gran Bretaña en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial: «Les debo dejar una palabra de advertencia. Lo que le sigue a la cobardía y a la traición, la confianza excesiva que conduce a la negligencia y a la pereza, es el peor de los crímenes de guerra», citado en Bunch. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Aún entre los cristianos muertos de Sardis hay un remanente fiel, pero solamente eran unas pocas personas. En Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2 versículo 14, y en Tiatira, Apocalipsis capítulo 2 versículo 20, había algunos malos entre los buenos, pero en Sardis había unas pocas personas entre los malos. Tienes en Sardis. Aquí se muestra que es notable que aún se hallan en Sardis unas pocas personas fieles al Señor. Es notable porque la ciudad tiene una reputación considerable de inmoralidad. En una ciudad tan malvada, algunos entre los cristianos no se habían manchado al no unirse al pecado. ¿Que no han manchado sus vestiduras? ¿Por qué Jesús se refiere a que no han manchado sus vestiduras? En la adoración pagana de aquellos días, no era permitido acercarse a los dioses con ropas sucias. La analogía puede funcionar para la adoración a Jesús, porque Él da a sus santos vestiduras blancas. Poole comentó: así como el pecado es expresado bajo la noción de desnudez, la santidad es expresada bajo la noción de vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas. Jesús también promete que estos santos andarán con Él. Esta ilustración de una relación y amistad cercana es vista en la vida de Enoc, quien caminó pues con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis capítulo 5 versículo 24. Claro que las vestiduras que Jesús da son siempre blancas. Sardis era una iglesia que estaba muerta debido a un compromiso con el pecado. Ellos necesitaban recibir y andar en la pureza, en las vestiduras blancas que Jesús da. El blanco también era el color del triunfo para los romanos, así que las vestiduras blancas hablan del triunfo final del creyente en Jesús. Andarán conmigo es la recompensa más grande que Jesús puede darles a sus seguidores. Los cristianos en Sardis que olvidaran su compromiso pecaminoso con su ciudad serían recompensados con un caminar más cercano, más íntimo con Jesús. Esta recompensa es, finalmente, una mejor motivación que el temor al castigo o a la ruina por nuestro pecado. Los puros pueden tener una intimidad más grande con Dios, no solamente porque se la han ganado, sino porque están más interesados en las cosas de Dios. Dios promete recompensar ese interés. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5 versículo 8. Spurgeon comentó: ¿pero qué se hará con tales personas que viven en la iglesia pero están fuera, que tienen nombre de estar vivos pero están muertos? ¿Qué se hará con los simples maestros que no viven lo que enseñan? ¿Qué habrá de ser de aquellos que son religiosos en la apariencia externa, pero por dentro viven en la hiel de la de amargura? Contestamos, de la misma manera que lo hizo el buen Calvino: ellos andarán en la oscuridad, pues no son dignos. Ellos andarán en la oscuridad de la destrucción de Dios. Ellos andarán en la oscuridad de una angustia incomparable. Ellos andarán en la oscuridad de una desesperación sin esperanza. Ellos andarán en la
la oscuridad de la condenación. Ellos andarán en la oscuridad por siempre, porque fueron hallados indignos. Al reflexionar en este devocional, me invita a meditar profundamente sobre el estado espiritual de nuestra vida y cómo nuestras acciones, o la falta de ellas, pueden afectar nuestra relación con Dios y nuestra alegría en Él. La imagen de las vestiduras blancas que Spurgeon menciona es poderosa. Representan la pureza, la justificación por la fe y el gozo que viene de saber que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Esta pureza no es solo un estado legal, sino que se manifiesta en nuestra vida diaria, en cómo caminamos con Él y vivimos en comunión con su Espíritu. Me impacta especialmente el contraste que se establece entre los que mantienen sus vestiduras blancas y los que las han manchado. La invitación a andar en vestiduras blancas es un llamado a vivir en pureza, a no sucumbir a la contaminación del pecado, que nos roba la alegría y nos aleja de la paz que Cristo nos ofrece. Cuando permitimos que el pecado entre en nuestra vida, ya sea a través de actitudes erróneas, decisiones incorrectas o el descuido en nuestra relación con Dios, perdemos ese gozo y la luz de su presencia se apaga. Sin embargo, este devocional también me recuerda que, aunque estemos rodeados de imperfección y pecado, siempre existe la posibilidad de restauración. Jesús no ha desechado a la iglesia de Sardis por completo, sino que aún hay esperanza para aquellos que no han manchado sus vestiduras. Además, me llama la atención la promesa de que aquellos que son fieles y mantienen su pureza, andarán con Cristo en vestiduras blancas. La comunión con Cristo es la mayor recompensa que podemos obtener, y este caminar cercano con Él no depende de nuestras obras, sino de su gracia. Este devocional me desafía a examinar mi vida. ¿Estoy viviendo con un corazón limpio, en plena comunión con Jesús, o me he dejado contaminar por el pecado y el mundo? La promesa de un gozo inconmensurable y una relación cercana con el Señor me anima a buscar la pureza en mi vida, a recordar la gracia que me ha sido dada y a arrepentirme cuando falto en mi compromiso con Él. Es una llamada a vivir con una conciencia constante de nuestra justificación por la fe y a no caer en la complacencia espiritual. En un mundo que constantemente nos empuja hacia la mediocridad y el compromiso con el pecado, este devocional me invita a ser vigilante, a mantenerme alerta y a no permitir que el descuido o la confianza excesiva me alejen de lo más importante, mi relación con Cristo. Las vestiduras blancas no solo son un símbolo de pureza, sino también de victoria y esperanza, que nos asegura que, a pesar de las dificultades de este mundo, el gozo eterno nos espera en la presencia de nuestro Salvador. Filipenses 4:6-7 dice: «No se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús».